juzgarlo, pero la biblioteca me ha dado a mí, pues, casi todo, en el plano intelectual. La universidad primero y luego la biblioteca. Y yo creo que tenemos que reconocerlo, lo que nos ha dado la biblioteca a todos. Sí. Y a veces me he encontrado en casos que no se ha reconocido y me parece una injusticia tremenda, porque creo que a todos los que hemos estado aquí, sobre todo los que hemos estado tiempo, nos ha dado mucho la biblioteca. Sí, muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Pues todo nos ha dado, vamos, el privilegio de trabajar con unos fondos maravillosos, el privilegio de conocer a gente excepcional, por una parte los compañeros y por otra parte los investigadores, porque hemos tenido contacto con pues, los mejores investigadores, cada uno en nuestro campo, a los que nosotros ayudábamos, pero de los que nosotros aprendíamos. Y realmente ha sido una relación muy rica, muy fluida, muy interesante. Hemos hecho amigos para siempre, pues entre la gente de la universidad, del consejo, investigadores extranjeros, y luego hemos tenido compañeros muy importantes que nos han enseñado muchísimo. Y bueno, si es que hemos vivido aquí, ha sido una experiencia rica, muy rica. Yo creo que jamás me he aburrido ni un minuto en los 40 años. Eso era imposible. Era imposible, porque esto era la sensación que no llego, y nunca hemos llegado. Hemos hecho todo lo que hemos podido, pero que se lo cuenten a Nieves, que es que nunca hemos llegado. Nunca. Yo creo que lo del aburrimiento, primero yo soy incapaz de aburrirme ni en mi vida privada, pero aquí era imposible, porque pasabas de un estado de exaltación a un estado de depresión total, entonces era como una excitación continua. Entonces tiene gracia porque nosotras proponíamos continuamente trabajos, ideas, proyectos, y entonces tiene mucha gracia. Una vez hice yo la presentación de un libro con una directora y dije que había conseguido eso después de pedirlo 100 veces. Me acuerdo que se enfadaron. Salió la directora. Yo recuerdo en una ocasión uno de los directores que hubo aquí en la biblioteca, en un momento en que estábamos los jefes de departamento un poco luchando para tener más personal, y dijo, pero es que nadie se lo creería. Nadie se creería, se pensaría que estáis luchando por dinero, pero aquí lo único que queréis es catalogar. Queríamos catalogar más, y yo presentaba proyectos, pero claro, sabía que tenía que presentar muchos a ver si colaban por la dirección, y entonces era terrible. Entonces pasabas de un no con una depresión horrible, pero nunca dejábamos. O sea, que inmediatamente presentábamos otro, era terrible. Sí, uy, un tesón espantoso, ¿verdad? Pues teníamos tesón horrible. Y nunca perdíamos la esperanza, no se sabe por qué, no se sabe de dónde sacábamos fuerzas, pero una vez y otra vez, y tenías la sensación de que molestabas y lo único que querías era trabajar. Yo creo que de estar junto a los fondos de esta biblioteca es de donde sacábamos. A mí me decía muchas veces gente por ahí que parecía que la Biblioteca Nacional pues era un lugar más difícil o más complicado, pero ¿cómo aguantas en la Biblioteca Nacional? Y decía, pues es que tiene un fondo que no lo encuentro en ninguna otra parte, es que tiene unos libros, y solamente para estar cerca de estos libros merece la pena. Siempre decíamos eso, mientras no regalen los fondos ya pueden cambiar todo el sistema, pero mientras, y es que los fondos son un tesoro, y son un orgullo para este país. Es que si hemos elegido esta profesión precisamente es porque nos interesan los fondos que están en la biblioteca, entonces aquí teníamos pues lo mejor que podíamos encontrar. Yo nací prácticamente aquí y me he jubilado aquí. Yo de hecho he estado en otros 2 sitios. Mi primer destino fue la biblioteca del Ateneo y fue una experiencia nefasta. Y después estuve un año en la biblioteca de la Universidad de Barcelona. ¿Dónde estuve yo? Donde estuviste poco tú, después. Que fue una experiencia estupenda. Y luego aquí, pues hasta que nos hemos jubilado, pero
esta ha sido nuestra casa, aquí hemos vivido las tres, si es que nos hemos pasado aquí de 9 de la mañana a 9 de la noche. Sí, porque además porque queríamos. No teníamos horario, yo nunca tuve un horario. Me extrañaba la gente cuando de pronto se iba. Yo me levantaba a las 7 y a las 8 estaba aquí. Sí. Y me iba pues a las 8 de la noche. Y eso de las fiestas de San Isidro, yo nunca las he cogido. Lo de San Isidro, lo de no sé qué, nunca. Yo es que no creo que fuera tan traumático. Fue súper dramático, La Mercedes. informatización. Tú no tienes la sensación porque no estabas con los documentos, estabas en el Tesoro. Hombre, he estado siempre con los documentos, no me quise meter en un despacho para no dejar los documentos, Ya. los libros, vamos. Fue muy traumático porque se empezó sin mucha desde el índice, ¿te acuerdas? Y entonces las secciones especiales nos quedamos muy aparte. Entonces se empezó la orden desde el índice. Se empezaron a informatizar todas las fichas. Entonces la biblioteca tenía un índice central. Y luego fueron haciendo las secciones Los especiales. catálogos antiguos en fichas que todavía se conservan son buenísimos para encontrar información. Afortunadamente se han conservado. Son buenísimos para encontrar información. Sí, buenísimo. Es que son la historia de la biblioteca. En esas fichas manuales está la historia de la biblioteca. Tú, por las letras de las fichas, sabes más o menos en qué época se hicieron y si están bien hechas y si son totalmente fiables. Esas fichas son un tesoro, Sí. porque eran el corazón de la biblioteca. Cuando te destinaban a la biblioteca, por lo general pasabas por el índice y por catalogación, porque aquello era el corazón, ahí es donde estaba todo. Entonces esas fichas son el testimonio, no se pueden tirar. La cuestión de la informatización es utilísima para trabajar en casa, con los documentos que has visto originariamente, porque sin ver el original, Sí, es verdad. sin ver el original no se puede hacer una investigación, no es serio, vamos. Si ustedes ven una investigación de alguien que se basa en un libro, en un manuscrito, en unos impresos, y no ha visto el original, esta investigación no vale para nada, porque se cree que los libros son contenido, y sí son contenido, pero también son todo lo demás. Porque si no, no podemos saber, aquel contenido que nos viene por la red puede ser una copia, puede haber estado manipulado, en cambio el original está allí y nos dice de dónde procede el libro, quién lo hizo, cómo se hizo, y esta es la forma de autentificar un testimonio, sin un testimonio no vale para nada. Yo creo, por lo tanto, que lo de los originales es indispensable, si no la investigación que se ha hecho es completamente falta de rigor y por lo tanto de credibilidad. Sí, sí. Sí, Es exactamente. que esta ha sido una lucha que hemos tenido, porque no, es que se cree todo el mundo que los libros solamente es lo que pone allí. No, que va. Si tú tienes que utilizar esto como un testimonio, necesitas saber La cómo historia es, de ese qué es, ejemplar. el soporte que lo trae, si es de fiar o no es de fiar, como la diplomática o con los documentos, igual. Es que realmente ahora se piensa que todo está en Internet y no hay ni una mínima parte en Internet. Y hay que tener otra cosa en cuenta, para que esté en Internet, antes ha habido un bibliotecario que lo ha estudiado, que lo ha investigado, porque bueno, ahora ya no se llaman fichas, se llaman registros. Hacer un registro supone una investigación. Entonces, cuando viene alguien y te dice, encantado, he descubierto, y yo siempre decía, ¿en qué fichero lo has encontrado? Porque claro, si es que es verdad, es que hacer un registro para después digitalizarlo y ponerlo en Internet supone antes un trabajo previo de un bibliotecario muy serio, muy riguroso y muy difícil. Y entonces se ha avanzado muchísimo. Lo que dice Mercedes, para trabajar en casa puedes preparar el trabajo, pero si quieres hacer algo serio tienes que venir. Hay que venir. Y luego, para los que no son investigadores, para ver la riqueza de la biblioteca, tienen que venir a ver las exposiciones, porque la biblioteca siempre ha hecho exposiciones.
Entonces, cuando la gente se sorprende de que hay aquí estos tesoros, les decimos, pero si esto ya se ha expuesto. ¿No recordáis aquellas exposiciones en que montábamos todo, vitrinas? Allí no había ni arquitectos No ni había nada. nada. Lo Yo montábamos recuerdo, todo. pero es que yo recuerdo que Lo montábamos todo, nosotros hacíamos- íbamos con el cristasol. Sí, el trapo. todo. Pero eso fue el Desde cambio, seleccionar fue- los fue un libros cambio a político. limpiar casi las... Nosotros montábamos Solo venían a todo, fregar. las vitrinas, Era y lo único. cogíamos un trapo con el cristasol, limpiábamos las vitrinas, colocábamos todo. Luego ya vino el diseño. Y me acuerdo que era macarrón, se llamaba macarrón. Sí, Y ya había un diseño de exposición, pero al principio no, éramos nosotros uy, mismos. las exposiciones que Con hemos el hecho cristasol. a pelo. Pero bueno, yo me acuerdo, se montaban con las astillas de la calefacción, se hacían montoncitos. Y luego esos montoncitos se cubrían con unos paños de terciopelo que había dorados y rojos, y ahí ¿te acuerdas? Sí. En unas vitrinas maravillosas, Sí. y ahí se apoyaban los libros apoyaban o los los libros, grabados. Eso eran las exposiciones, Sí, se hacían las fichas a máquina y lo que dice Nieves, el cristasol. Y con el cristasol, yo me acuerdo del cristasol. Y eso fue durante muchos años. Sí. Yo me acuerdo que el día que mataron a Carrero Carrero, Blanco, estábamos preparando una exposición sobre los Jerónimos. Sí, siempre estábamos preparando. Nosotros hemos sido una época muy bonita porque fue también el 19 y la revolución femenina, ¿eh? Sí. Cuando yo llegué a trabajar, empecé en clasificación, había un servicio para las señoritas y había que pedir la llave para ir al servicio. Entonces, quiero ir al servicio. Entonces te daban una llave, entonces entrabas allí y no podíamos llevar pantalones. Uy, eso... No llevábamos pantalones y yo cuando ya me audá llevaba pantalones, no me quitaba el abrigo. Yo Estaba todo el tiempo recuerdo con el que abrigo. en el primer sitio donde estuve, en el primer puesto que tuve, que fue en el Ministerio de Educación, y tenía una jefe que era archivera, porque estaba el archivo y la biblioteca, era Vicenta Cortés, una mujer muy valiosa, pues que no se preocupaba de cómo iba yo vestida, y me decía en otros departamentos del ministerio, oye, vas con pantalones, ¿qué te dice tu jefe? Digo, Sí, mira, sí, mi jefe sí. quiere que trabaje, si voy con pantalones o con faldas, ¿tienes Eso. sentido? No, pero no podíamos llevar pantalones, estaba muy mal no, visto. y fíjate Hicieron que una es reunión. después que vosotras. Sí, porque, fíjate. porque yo entré después que vosotros, aunque soy Sí, mayor sí, que vosotras. sí. Y sin embargo, pues qué todavía cosa, en el ¿verdad? ministerio me decían eso, yo que era la única que trabajaba allí Pues, iba con pantalones. la mujer aquí era un apoyo total a la autoridad, ¿no? Depende, por ejemplo, la madre de Elena, no, la madre de Elena era una bibliotecaria llamativa y audaz, pero las demás no. Entonces, mira, lo del servicio lo solucionamos duplicando las llaves. Y al final había tantas Yo llaves esto no lo que cogí. estaba siempre abierto. Yo esto no lo Era cogí. un desmadre. Ya no había manera de cerrar la puerta. Y los pantalones, fíjate que entonces era cuando empezaba la minifalda, o sea que aquí no se habían enterado de lo que pasaba. Y yo me acuerdo que la visita de los Reyes, yo entonces era así como más bien guapa y así, ahora ya no, pero entonces me había inventado un vestido que tenía, vamos, un escote, porque yo también soy de formación tradicional, un escote relativo. Y había una señora que me decía, estás muy guapa, pero el escote... Y menudo escote llevaba yo, que era delgadísima. Pero ya estás muy guapa, pero el escote... Sí, yo me acuerdo que me llamó el director de turno y me dijo, Elena, es que en un consejo de dirección se ha tratado de que claro, es que una bibliotecaria con pantalones... Yo Qué dije, horror, ¿verdad? no hay ningún problema, yo me voy a mi casa, trabajaba en el ala norte, en una esquina, con un frío horroroso. Qué frío Pero hemos bueno, pasado en esta biblioteca. qué frío hemos pasado en esta biblioteca. Y decía, bueno, si cada 2 por 3 estoy con pulmonía, pues vale, a ver qué le compensa más a la biblioteca. Y me dijo, no, hija, tienes toda la razón, ven como quieras. Pero yo Era te lo tenía que terrible. decir, pues Qué vale. cosas, ¿verdad?, que hemos vivido. Parece que fue la prehistoria. Sí, sí. Pero es que Nunca somos más. historia. Hoy. Eh, Yo hace mucho tiempo que soy No se nos nota nada, pero... Por ejemplo, la relación con el exterior, la relación con Hispanoamérica, que se ha quedado cortada. Y luego una característica de música que a mí me gusta mucho, y es un poco opuesto a las demás secciones especiales, donde se destacan mucho los tesoros. En música ha habido otra manera de actuar,
que a mí ahora visto desde fuera me conmueve mucho. Y es lo que era la música que oía la sociedad, porque a mí eso me gusta. Cuando yo llegué, era la época, fíjate, de los conjuntos yeyés, en el año 66. Entonces, la música llegaba miles de partituras, miles de discos, y eso se dejaba ahí sin catalogar. Yo lo he catalogado y me he sorprendido ahora desde casa cómo eso no se ha atendido en la biblioteca. Se ha despreciado un poco lo que de verdad oía la sociedad. O sea, que si la gente oía no sé qué, ¿y por qué no lo vamos a atender? ¿Por qué vamos a atender siempre a Boccherini? Que a mí me parece muy bien Boccherini, pero la gente no oía Boccherini. La gente cantaba otra cosa. Lo mismo que cantaba la copla, luego cantaba lo otro. Y eso se ha quedado muy oculto. Y eso es lo que me gustaría destacar, la relación de la biblioteca con la sociedad. Pues son testimonios de la sociedad, Sí, de la claro, mentalidad, de las ideas, de la política, Claro. de lo que es que desde el poder, que era el que creaba las obras gráficas, se quería transmitir a la sociedad. De manera que no solo son obras de arte, son muchísimo más, son sobre todo testimonios de la historia y de la cultura. Entonces no es pasar la vista por una obra de arte maestra y maravillosa, hay que intentar entender qué más nos dice esa obra. Que yo creo que estamos los tres de acuerdo en este interés para ligar lo que era la sociedad, lo que ha sido la sociedad de cada momento que ha vivido la biblioteca, con los fondos que aquí tiene. Por ejemplo, y estoy muy de acuerdo con Nieves y con Elena, la cuestión de que los tesoros. Bueno, los tesoros son bonitos, pueden atraer a la gente, pero en realidad es el fondo general que hay en la biblioteca. Los impresos, los despreciados impresos, porque los tenemos en casa y los tenemos en nuestras estanterías y los leemos por la noche en la cama, pues los despreciados impresos son lo que la gente leía. Y entonces tienes que ver lo que hay en cada momento, porque en los libros que hay en esta biblioteca está la historia intelectual de España. Hay otras historias, la historia política que está en los tratados, que está en los archivos, pero la historia intelectual está aquí, porque aquí es donde se explica lo que pensaba la gente. ¿Dónde está la ciencia? Está en los libros. ¿Dónde está lo que ha sido la religión, lo que ha sido la filosofía, la literatura, por supuesto? Toda la historia intelectual está en los libros. Se ha hablado mucho de que la memoria está en los archivos, porque allí están las firmas de los reyes. Bueno, esto es importantísimo, no solamente los archivos donde están las firmas de los reyes, otros archivos que hay de protocolos, etcétera. Pero lo que ha sido la mentalidad de las gentes está en estos libros, que parece que hay 50, pero que muchos se han perdido. Y en sus imágenes. Y en sus imágenes, exactamente, Claro, y en su música, porque todo iba junto. Todo iba junto, sí. No se puede separar nada. La cultura es un total, la cultura son muchas cosas y no se puede compartimentar. Y aquí está junto, si es que esa es la gran ventaja, y está la de todo el país, que eso es fundamental, que cuando se quiere investigar la historia, la literatura, la cultura de alguno de las, bueno, ahora son comunidades, hay que venir aquí a la Biblioteca Nacional porque aquí está todo junto. Y eso es muy importante.